Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profesora. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. De acuerdo. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a hablar rápidamente de los circuitos integrados y sus ventajas y desventajas. Tenemos que, por definición, un circuito integrado va a ser una combinación de dispositivos electrónicos. Sus dimensiones van a ir desde los milímetros hasta los nanómetros, lo cual permite disminuir significativamente el tamaño del mismo. En su interior van a estar conformados tanto por transistores, resistencias, capacitores, diodos que nos permitan realizar ciertas acciones dependiendo de el control de sus entradas. El avance tecnológico nos ha permitido diseñar circuitos integrados que tienen funciones específicas. Entre ellos tenemos al decodificador de 7 segmentos que nos permite convertir una señal que ingresa en binario y mostrárnoslo en decimal por medio de un display. El decodificador de 7 segmentos, el 74LS47, es para un display de ánodo común y el 48 es para un display de cátodo común. Realizaría la acción del diagrama de compuertas que realizamos la clase pasada, pero lo realiza un solo circuito integrado. Ya no hay necesidad de realizar todo un cableado con compuertas para que vaya controlando los segmentos de nuestro display. Asimismo, existen también sumadores como el 74LS283, que es un sumador de 2 números de 4 bits. El resultado de la suma nos lo muestra en binario en sus salidas. Ese resultado en binario puede ser pasado a través de un decodificador y del decodificador a un display para mostrarnos el resultado en decimal. Asimismo, también tenemos el driver controlador de motores. Acá nada más estoy poniendo el L293 de manera abierta. Más adelante les explico cómo funciona este dispositivo, que es el que nos permite acoplarle la potencia necesaria a nuestro motor. Y los optoacopladores. Los optoacopladores también son circuitos integrados que en su interior
constan de un receptor y un emisor. Este receptor y emisor son ópticos. El emisor generalmente es un IR-LED, es decir, un LED infrarrojo, que va a emitir un rayo de luz infrarroja capaz de ser recibido por medio de nuestro elemento de salida. Los receptores, por lo general, son fotodiodos, fototransistores, fototriac, la SCR. El dispositivo receptor dependerá del tipo de carga que vamos a controlar. Si vamos a controlar una carga de corriente directa, nos conviene seleccionar un fotodiodo o un fototransistor de salida. Si vamos a controlar una carga de corriente alterna, nos conviene seleccionar un fototriac o un fotodiac de salida. Y la SCR es capaz de controlar ambos, tanto CD como CA. La diferencia en CA es que solamente puede controlar el 50% de la onda senoidal. Las ventajas que tienen los circuitos integrados es que su tamaño es reducido. Al tener un menor tamaño, el circuito también se reduce. El hecho de reducir el cableado en nuestro circuito nos proporciona menores pérdidas de tensión y de corriente y se facilita la conexión del mismo, lo cual conlleva a disminuir el tiempo para el diseño del circuito. Asimismo, el peso se verá disminuido, lo cual en algunas aplicaciones afecta mientras mayor peso tengamos en lo que viene siendo la circuitería de control. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas, como por ejemplo, un circuito integrado va a tener un costo mayor en comparación, por ejemplo, a las compuertas lógicas. Acá viene una parte muy interesante. Podríamos decir que el simple circuito integrado suele ser más costoso, pero si analizamos el número de elementos que se utilizarían para diseñarlo con puras compuertas, podría llegar a ser hasta más costoso hacerlo con compuertas lógicas en comparación a adquirir el circuito integrado de función específica. Otra de sus desventajas es que en algunos casos, algunos circuitos integrados son muy sensibles. También, si no los conectamos adecuadamente, tienden a dañarse. Hasta el momento, las dos prácticas físicas que se han realizado, ustedes han podido observar que si no conectamos adecuadamente entradas-salidas, esto puede dañar el circuito. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la conexión es adecuada? Siguiendo la hoja técnica del dispositivo. A diferencia de una máquina eléctrica que nada más alimentamos, o por ejemplo, un televisor, una computadora, que ya sabemos que la energizamos y va a funcionar sin necesidad de leer los manuales que traen, los circuitos integrados sí es indispensable leerlos para poder asegurar la tensión de alimentación que se requiere, así como la configuración, el orden de sus pines para no errar en la conexión y dañar el dispositivo. Un ejemplo de un circuito combinacional en comparación con un circuito integrado de propósito específico es lo que realizamos la clase pasada con compuertas lógicas. Aquí podemos observar significativamente el circuito que necesitaríamos hacer con compuertas lógicas para controlar un display que nos vaya mostrando los números. Todo este circuito es sustituido por este circuito integrado de propósito específico, que es un decodificador para 7 segmentos. Conforme vamos ingresando el número binario, nos va a ir mostrando el número decimal en el display. Entonces, idealmente podríamos decir que toda esta circuitería se encuentra en el interior de este decodificador. Se aprecia directamente la disminución de los elementos, lo cual pues disminuye tamaño, disminuye cableado, disminuye caída de tensión, etc. ¿Dudas hasta acá? No, profe. De acuerdo. Ahora, este abecedario ya se los mandé desde el martes para quienes ya tenían dudas con su práctica, entonces preferí mandarlo directamente en los grupos de WhatsApp. Se los iba a presentar hasta hoy, dado que la práctica inicia mañana, pero quienes ya estaban adelantando,
pues se los proporcioné de una vez. Cabe mencionar que para representar letras hay displays que tienen mayor número de segmentos, puesto que aquí con un display de 7 a veces no se nos representa adecuadamente la letra que queremos observar, como por ejemplo de la M, de la W, de la X. Entonces, no les pedí un display de mayor segmentos porque incrementaría el número de salidas, incrementaría el número de mapas y el trabajo en el desarrollo de la práctica. Por eso es que les pedí que lo hicieran con uno de 7 segmentos. Y para ello les proporcioné este abecedario para que se dieran una idea de cómo representar la M, la W, la X, por ejemplo, con este display. Entonces es para que se den cuenta de qué segmentos son los que se activarían. Y de esa manera, pues yo estoy por enterada que pues obviamente no van a poder representar una M. Acá nada más les comentaba que la I por el abecedario viene de esta forma, pero lo pueden poner como un 1. O sea, no hay problema ahí con que la I la pongan como un 1. En su práctica, generalmente son equipos de 2. Están trabajando en parejas. Entonces van a tener que mostrarme 6 letras diferentes. Aunque las letras se repitan, aunque haya alguien que tenga el mismo apellido, tanto materno como paterno, me van a representar la misma letra por cada uno. Aunque hayan compañeros que tengan las mismas iniciales, me tienen que representar sus iniciales por cada uno. Entonces, es una inicial de nombre y una por cada apellido. Entonces, estoy considerando que van a ser 3 letras por cada integrante. Al ser 3 letras por cada integrante, necesitamos 6 combinaciones para poderlas mostrar. Para ello requerimos de 3 entradas. Con 3 entradas obtenemos 8 combinaciones posibles. Vamos a usar 6 para las letras y nos van a quedar 2 como indiferentes. Aquí en esta tablita de ejemplo, yo les estoy poniendo las últimas 2 como indiferentes. Ustedes deciden en qué orden las van a colocar. Yo las estoy poniendo acá. Ustedes pueden decidir ponerlas al principio, poner una al principio y una en medio, otra en medio y otra al final. Yo ahí se los estoy dejando libre. Entonces, cada quien decide. Una vez que ya acomodamos el orden de nuestras iniciales y de nuestras indiferentes, vamos a proceder a llenar esta parte de las salidas que corresponde a los segmentos acorde a la letra que me tiene que mostrar. Entonces, debo saber qué letra me va a mostrar para saber qué segmentos voy a encender. ¿Dudas con esto, jóvenes? No. De acuerdo. Entonces, eso respecto a lo que corresponde a esa práctica. Voy a pasar ahora a la explicación del driver. Cuando terminemos ya les cargo los archivos. La siguiente práctica física va a ser arranque, paro, enclave, inversión de giro de motor de corriente directa. Ahorita les voy a explicar cómo se hace el arranque, paro y enclave. La inversión de giro les va a tocar a ustedes investigarla. Tenemos entonces este diagrama de control. Este generalmente lo realizan en máquinas eléctricas. Máquinas eléctricas la llevaron hace un año y lo realizarían con control electromagnético. Acá lo que hacemos es repetirlo, pero con compuertas lógicas, para que vean cómo se comporta o cómo se traduce el diagrama a una lógica digital. El botón de paro, que es el que tenemos a inicio de línea, por norma es normalmente cerrado. ¿De qué color es el botón de paro, jóvenes? ¿O de qué color debe ser el botón de paro?
Rojo. Rojo. ¿Y el de arranque? Verde. Verde. Muy bien. Entonces, el botón de paro es o debe ser normalmente cerrado. Quiere decir que siempre va a estar cerrado, sus placas siempre van a tener continuidad y cuando lo presionemos se libera o se abre. Entonces, por simbología lo tenemos de esta manera, lo presionamos y se separa la placa conductora de las terminales, cortando la continuidad. El botón de arranque es normalmente abierto. Este es al revés. Este viene abierto y cuando presionamos, la placa baja y cierra el circuito, permitiendo la continuidad de un lado a otro. Acá, una vez que presionamos el de arranque, cierra el circuito y permite que llegue corriente a nuestra bobina 1, que es nuestra salida. Cuando se energiza nuestra bobina 1, realimenta nuestro contacto que tenemos acá, permitiendo un enclavamiento. El enclavamiento permite que la corriente pueda fluir por acá abajo hacia nuestra carga, aunque nosotros liberemos este botón. Cuando nosotros liberamos este botón, si no tuviéramos el enclavamiento, la carga se apagaría. Entonces, el enclave lo que hace es permitir que haya otra trayectoria para el flujo de la corriente. ¿Dudas hasta acá? No, profe. De acuerdo. Continuamos entonces. Acá les explico cómo funciona. El botón de paro me mantiene continuidad hasta este punto. Aquí ya está abierto, entonces ya no pasa mi corriente. Cuando nosotros presionamos este botón de paro, baja y permite que se cierre el circuito de acá a acá. Entonces, la corriente permite fluir hasta mi carga, energizándola. Cuando energizamos nuestra carga, se cierra el circuito aquí, realizándose un enclavamiento. Cuando yo suelto el botón de arranque, mi carga sigue activa, porque ahora mi corriente tiene otro camino por donde se puede ir. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos al segundo paso. Cuando ya solté mi botón, acá sigue cerrado. Entonces, mi corriente va a decir, bueno, no importa que ya se haya liberado ahí, yo puedo irme por este lado, porque ya me liberaron un segundo trayecto por donde puedo pasar. ¿Qué tendría yo que hacer para parar mi motor? Presionar el botón de paro. Presionar el botón de paro, que es lo que les indico en el punto número 4. El botón de paro, por norma, tiene que ir a inicio de línea, sobre todo si se trata del de paro de emergencia. Porque si no lo pongo inicio de línea y lo pongo, por ejemplo, por acá, en serie con el botón de arranque dentro del enclavamiento, pues nunca va a parar. Entonces, mi botón de paro siempre tiene que ir a inicio de línea para que cuando yo lo presione, corte la energía y pare todo lo que tenga después de. Entonces, este diagrama electromagnético nosotros lo podemos representar por medio de compuertas lógicas. Una compuerta OR representa una conexión en paralelo. Representa que hay varios caminos por donde puede fluir la corriente o hay varias ramas. Entonces puede pasar la corriente por un lado o puede pasar por el otro y va a llegar hacia mi carga. Una compuerta AND representa o equivale a una conexión en serie.
Necesito que se activen todas sus entradas para que la salida se active. Con una de sus entradas que no esté energizada, simplemente no se va a activar mi salida. Y una compuerta NOT equivale a un contacto normalmente cerrado. Entonces, los espero para que copien esto que es importante y me indican cuando podamos continuar. Listo, profesora. Entonces, una forma de verlo esquemáticamente es de la siguiente manera. Nosotros acá tenemos una compuerta AND. Para que la salida C se active, necesitamos que tanto A como B se active. Por eso es equivalente a una conexión en serie. Cuando A cierre, necesitamos que B cierre para que C se pueda activar. En el caso de la compuerta OR, acá nosotros tendríamos que la corriente puede pasar por A o puede pasar por B o puede pasar por ambos y eso activará mi salida.
Por eso, una compuerta OR es equivalente a una conexión en paralelo. En el caso de la OR exclusiva, tenemos que esta representaría una NOT. Entonces, es como si fuera A negada. Está en serie con B. Sería A negada por B, más lo que tenemos en esta rama, más A por B negada, que representaría nuestra salida. Los espero para que copien, me indican cuando podamos continuar. Esta parte nos va a ser útil para cuando ingresemos a introducción a PLC. Listo, profe. Listo, profe. Le bajo para que puedan ver la siguiente. Miren, aquí en la NAND se lee A negada más B negada. ¿Sí se acuerdan cómo es la expresión de la NAND?
Entonces, si lo leemos acá directamente de este diagrama, es A negada más esta rama que es B negada. Pero la expresión de la NAND es A por B, todo negado. ¿Qué le hacemos a esa expresión para convertirla? Serían las dos juntas y sobre la misma negada, ¿no? Ujú. Aplicamos De Morgan y quedaría así. A por B, todo negado. Y esta es la expresión lógica de una compuerta NAND. Pasa algo similar con esta de aquí. A ver, espérenme. Me traigo esta para apoyarme. Nada más que aquí las tengo en serie. Entonces queda A negada por B negada. Se le aplica De Morgan y ¿cómo queda? Se sumarían. Se sumarían, sería A más B, todo negado. Y esta expresión ahora sí es la de una NOR. Los espero para que copien y me indican cuando podamos continuar.
Listo, profesora. Ahora les voy a mostrar cómo se realizaría el diagrama de arranque, paro, enclave, pero con compuertas lógicas. Voy a regresar acá para poderlo tener a la mano. Y ahorita se los muestro en compuertas. Cabe mencionar que esto representa solamente la mitad de su práctica, de la siguiente práctica física. En su siguiente práctica física, ustedes van a hacer arranque, paro, enclave e inversión de giro. Yo aquí estoy omitiendo la inversión de giro. Nada más estoy poniendo arranque, paro, enclave. Pero el diagrama es muy similar. Es como si tuviéramos otra conexión en espejo acá abajo que controla la reversión. Entonces tenemos el siguiente diagrama. Dice que tengo mi botón de paro, que mi botón de paro va a mi alimentación. Y mi botón de paro está en serie con esta rama en paralelo. Esta rama en paralelo representa una OR. La OR representa la entrada del botón de arranque y el enclavamiento. El enclavamiento es mi salida que realimenta. Acá en el diagrama de compuertas lógicas, déjenme hago un poco más chico este. Para ampliar esta de acá. Y a ver si me permite ver todo el diagrama así. Entonces, esta conexión en paralelo representa una OR de dos entradas. Una entrada es mi botón de arranque y la otra entrada es el enclave. En el diagrama de compuertas, el enclave es la realimentación de la salida. Entonces, en una entrada ingresa el botón de arranque y en la otra entrada ingresa la realimentación de la salida que corresponde al enclavamiento. Lo que sale de esa compuerta OR se multiplica o se pone en serie con el botón de paro. Es decir, toda esta OR queda en serie con mi botón de paro, que corresponde a una AND. Y esa salida es la que mandamos hacia nuestro circuito de potencia. Esto nada más es la etapa de control. Si yo no le pongo potencia, mi circuito no va a funcionar. Voy a ampliar un poquito más esta ventana ahora para mostrarles el funcionamiento. Tengo mi botón de paro. Déjenme inicializo porque luego se queda en gris mis señales digitales para mostrarles. Inicialmente, el único que me está mandando corriente es el botón de paro porque es cerrado. Cuando yo presiono el botón de arranque, me va a mandar un 1 a esta OR, a esta entrada. 1 más 0 es 1. Va a salir 1 de la OR y me va a activar la segunda entrada AND. 1 por 1 va a salir 1. Y al salir 1, activa mi motor y a su vez me manda un 1 con esta realimentación acá. Para que, aunque yo suelte el botón de arranque, aquí ya me realimentó otro 1 y se mantendrá encendido. La salida la estoy mandando a la entrada de un driver para motores, con la finalidad de que me proporcione este driver la potencia suficiente para mi motor. En caso contrario, el circuito de compuertas no es suficiente para mantener la potencia de mi motor y o no lo enciende o se puede dañar el circuito de control por el momento del arranque del motor. Entonces veamos qué hace físicamente. Yo presiono botón de arranque, arranca mi motor. Si yo suelto el botón de arranque, ¿qué debe hacer el motor?
¿Sigue girando? Debe seguir girando porque se debe enclavar. Entonces, ya solté el de arranque. Ahora me manda un 0 aquí, pero por la realimentación del enclavamiento, acá me manda un 1, lo que permite que el motor siga girando. ¿Cómo se va a parar el motor? ¿O cuándo se va a parar mi motor? Cuando se presione el paro. Cuando presionemos paro. Suelto paro, manda 0 a la multiplicadora, se vuelve 0. Cuando lo suelto, regresa a su estado normal, porque es normalmente cerrado, me vuelve a mandar un 1, pero como aquí ya queda apagado, ya no arranca. Hasta que no presionemos otra vez el de arranque, se enclava y vuelve a funcionar. Entonces, ese es arranque, paro, enclave. A ustedes les va a corresponder hacer o añadirle la inversión del giro. En el circuito de la inversión del giro, tenemos que considerar que si está girando para un lado y por error presiono el botón de giro contrario, mi motor no le tiene que hacer caso, porque si yo freno de golpe el motor, ¿qué le pasa? O bueno, mejor dicho, si yo le meto reversa a mi motor de golpe, ¿qué le puede pasar al devanado? Se daña, ¿no? Se daña. En el peor de los casos, hasta lo puedo llegar a quemar. Entonces, hagan de cuentas que son como dos circuitos iguales y se les pone una condición con compuertas NOT para que cuando está girando para un lado no le haga caso al botón de giro contrario y viceversa. Voy a insertar esto aquí y voy a proceder a la explicación del driver. Entonces vamos a hablar ahora del driver. Un puente H es un circuito compuesto por transistores, puede tener 4, 6 o hasta 8 transistores que nos permiten controlar el sentido de la corriente, de tal manera que podamos hacer que un motor gire en un sentido o gire en sentido contrario. Lo único que estamos haciendo es controlar la polaridad o por dónde debe de pasar nuestra corriente para que fluya en el sentido deseado. Este circuito es muy útil, sin embargo, tiene ciertos inconvenientes. Uno de ellos es que existe mayor caída de tensión en los transistores. Esto lo podemos solventar por medio de la alimentación que le damos al circuito en general. Sin embargo, se diseñó un circuito integrado que realiza la acción del puente H. Es de realizar el arranque, paro e inversión de giro, pero no enclava. El enclavamiento sí o sí lo tenemos que hacer con control. Ese circuito integrado es el driver L293, que puede ser B o D, y también hay un L298N. Ahorita les explico las diferencias entre cada uno de ellos. El driver L293 B o D tiene exactamente el mismo orden de pines. Son capaces de proporcionarnos hasta 1 amper por canal. El B nos proporciona hasta 1 amper por canal y el D nos proporciona como máximo 0.6 amperes, que equivalen a 600 miliamperes. Entonces, de ahí difiere uno u otro. Por eso les comentaba que podían adquirir cualquiera de los dos. Y sus entradas son compatibles con TTL.
TTL es la tecnología de las compuertas lógicas, o es una de las tecnologías de las compuertas lógicas. Entonces, este circuito es capaz de recibir una señal proveniente de las compuertas lógicas para controlar un motor de corriente directa. La ventaja que tiene este circuito es que tiene un pin exclusivo para la alimentación del motor. Ese pin es el número 8 o VS. Este pin lo podemos alimentar desde 5 hasta 36 volts dependiendo de lo que necesite mi motor. Si mi motor es de 9 volts, yo aquí en el pin 8 le aplico 9. Si es de 12, le aplico 12 volts. Algo que es muy importante recalcar es que el circuito tiene su propio pin de alimentación. La alimentación del circuito integrado es el 16 y la del motor es el 8. Pasa algo similar con las compuertas. Quedan exactamente encontradas. Si lo ponemos al revés, podemos llegar a dañar el circuito integrado porque las tierras quedan en el mismo lugar, pero las alimentaciones quedan al revés. El circuito integrado se tiene que alimentar con 5 volts. Si yo estoy controlando un motor de 12 y por error pongo el circuito al revés, le voy a meter 12 a la alimentación del circuito y entonces voy a dañar el circuito integrado. El pin, que es exclusivamente para meterle mayor voltaje, es el 8. Ese voltaje puede ser en un rango de 5 a 36 volts. Va a depender del motor que estemos conectando. ¿Dudas hasta acá? No, pues no. De acuerdo. Este driver equivale a 2 puente H. Quiere decir que no solamente tiene un puente H en su interior, sino que hasta tiene 2. Cada puente H tiene un pin de habilitación. Todo este lado es un puente H. Y este lado es otro puente H. Los habilitamos, bueno, el puente H1 se habilita con el enable 1 o el pin 1. El puente H2 se habilita con el pin 9. ¿Cómo se habilita? Simplemente mandamos ese pin a 5 volts. Con esto ya le decimos que vamos a utilizar esta parte del circuito. Si no le mandamos 5 volts, no hace nada. Piensa que va a estar apagado todo el tiempo. Tiene entrada 1, entrada 2 y el motor se conectaría en sus respectivas salidas. Si quiero utilizar el otro puente H, tengo que alimentar el enable 2 y controlarlo por medio de sus entradas y salidas respectivas. Algo que es importante recalcar es que si voy a utilizar voltajes diferentes, considerando, por ejemplo, que el motor requiera 9 volts y el circuito lo tengo que alimentar con 5, tengo que formar una tierra común. La tierra de la fuente de 9 y la tierra de la fuente de 5 las tengo que juntar. Si no cierro mi circuito, nunca va a encender tan bien. Entonces se forma una tierra común que me va a permitir cerrar el circuito y pues que conduzca corriente adecuadamente. Este driver es capaz de controlar 4 motores de corriente directa en un solo sentido de giro. También es capaz de controlar 2 motores de CD en ambos sentidos de giro, es decir, que gira a la derecha o que gira a la izquierda, o un motor a pasos. Aquí nada más estoy mostrando la conexión para un solo motor. Si quisiera conectar los 4, pues alimento entrada 2, alimento entrada 3, entrada 4, y en salida 2, 3 y 4 conecto otros motores. Cuando quiera controlar 2 motores en ambos sentidos de giro, entrada 1, entrada 2 y salida 1 y salida 2 controlan un motor. Si yo presiono un botón, gira para un lado, si presiono el otro botón, gira para el otro lado. Y podría conectar el segundo motor en entrada 3 y 4, salida 3 y 4. Y para un motor a pasos utilizamos todo el circuito. Para poder controlar un motor a pasos, así sea bipolar o unipolar, necesitamos controlar la secuencia de corriente
en 4 conductores. Esos 4 conductores son los que van alimentados a nuestro driver. Ahora, la diferencia principal entre, aquí se los escribí, entre el L293B y el L293D es que el B nos proporciona hasta 1 ampere por canal y el D nos va a proporcionar 600 miliamperes. Ahora, si yo requiero controlar un motor de mayor potencia, puedo optar por un L298N. El L298N es un driver que me permite controlar cargas de hasta 46 volts, a diferencia de los 36 que soporta el 293. Y por canal me entrega hasta 2 amperes. Entonces, este es un driver que funciona exactamente igual, solo que me da mayor potencia. Aquí ya dependería de la capacidad de mi carga que yo esté conectando. Ahora les voy a mostrar rápidamente el circuito, lo que faltaba. Por ejemplo, aquí tengo conectado para que funcione en reversa. Espérenme, habilito porque luego en Proteus no sé qué le pasa. Acá, si yo presiono botón 5, va a girar para un lado, pero no más enclave. Si yo suelto el botón, se para. El enclave lo tengo que realizar por medio de compuertas. Si yo presiono el botón 6, va a girar en sentido contrario. Ese es un puente H. Aquí abajo yo tengo otro por si requiero controlar otro puente H. Y ese es un motor a pasos. Para poder mover el motor a pasos, yo tengo que conectarle la secuencia. Bueno, tengo que ir pulsando los botones en la secuencia adecuada. Si me equivoco, va a girar para el otro lado. Un motor a pasos necesita de programación para que pueda funcionar. Entonces, el puente H, el 293, solamente le estaría proporcionando la potencia necesaria, pero yo tengo que programar para mandar esta secuencia. Obviamente no lo voy a hacer manual. Si lo hago manual, pues incrementaría el rango de error, incrementaría que en vez de que avance para un lado, retroceda. Entonces, aquí es donde vamos a meter ya la parte de programación. Les voy a mostrar las 2 opciones de la última práctica física. Déjenme ver dónde está. Este es el que tenía abierto. Ah, ya vi, tengo abierto 2 veces el mismo circuito. Entonces voy a abrir aquí mismo el otro. Les voy a mostrar las 2 últimas opciones para práctica física. Esta es la opción 2, controlar el motor a pasos. Aquí lo tenemos que hacer mediante programación. Yo aquí le digo que si está en 00 se apague, que si está en 01 gire para un lado. En el código de programación le indico cada cuánto tiempo tiene que dar un paso. Si yo disminuyo el tiempo entre paso, va a girar más rápido. De hecho, un motor a pasos lo podemos hacer girar de tal manera que ni siquiera podemos percibir los pasos, dependiendo del tiempo entre que dé un paso y el otro. Acá se para y aquí me está revirtiendo. Un motor a pasos lo podemos hacer que gire para un lado o para el otro. Simplemente tenemos que controlar cómo va el orden de las secuencias. Si observan, acá se puede visualizar cómo van cambiando entre los rojos y los azules. Ahí nos estaría indicando cómo va el 1-0, 1-0 para que pueda avanzar nuestro motor. Si yo disminuyo el tiempo entre paso y paso, pues va a girar a una velocidad más lenta. Entonces, un motor a pasos podemos controlar su velocidad de giro mediante el tiempo de programación. La primera opción de esa última práctica es controlar la velocidad de giro de un motor de CD. Entonces, ahí van a optar
por controlar motor a pasos o controlar velocidad de CD. Ah, sí, cierto, antes se me pasaba. Acá no le puse la etapa de potencia. Aquí en el simulador sí me lo hace, pero en condiciones reales necesito mi etapa de potencia, si no el motor no va a girar. Entonces, acá, esta es la primera opción. Ahí está girando lento. No sé si se alcanza a ver en la videoconferencia por los tiempos de transmisión, pero voy a intentar pasarlo a la velocidad más rápida para que de alguna manera se pueda visualizar el cambio de giro. Aquí lo tengo a velocidad máxima. Entonces, en 0,0 está girando al 25%, 0,1 gira al 50%, 1,0 gira al 75% y 1,1 gira a velocidad máxima. Y también lo realizamos mediante programación. Le indicamos cada cuánto tiempo tiene que enviarnos una onda cuadrada. Hacemos el control de el impulso que le estamos aplicando. Esto en otros términos es control de velocidad por PWM. Y ahorita que estoy viendo esta parte de acá, en su material, se me olvidó comentarles que van a requerir un cristal de cuarzo. Es un cristal de cuarzo de 4 MHz. Bueno, para la práctica que viene, todavía no lo van a utilizar, lo van a utilizar para la siguiente, que creo que es hasta regresando de vacaciones, si es que no me equivoco. Entonces, regresando de vacaciones es que van a utilizar el microcontrolador y su cristal de cuarzo. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profesor. De acuerdo. Entonces, el día de hoy hasta acá estaríamos terminando. Ahorita voy a proceder a cargar los archivos en su bloc de notas y voy a finalizar la grabación. Les quería comentar que ayer ya les había generado su bloc de notas de la siguiente semana, pero en la noche me llegó un correo de la subdirección. Entonces, el martes tengo que presentarme a una reunión, por lo cual no voy a poderles dar videoconferencia. Para no perder el tiempo de la clase, les voy a cargar unos archivos que les explica cómo configurar el MPLAB. El MPLAB es el software que vamos a utilizar para programar los microcontroladores, para hacer el código. Y les voy a mandar otro archivo donde viene la conexión del microcontrolador en Proteus. Cabe mencionar que en Proteus podemos simular los códigos que se realicen en MPLAB. Entonces, les voy a mandar ambos documentos para que el tiempo de la clase lo dediquen en configurar el MPLAB. Es muy importante que lo hagan, chicos. Ha dado en el semestre anterior que di digital, sucede que ya estamos con las prácticas de microcontroladores y no han configurado. Entonces, sus códigos les marcan error, porque si no configuramos adecuadamente, no coinciden las memorias. Y al no coincidir las memorias, pues les va a decir que están excediendo el rango de memoria, etcétera, o que no coinciden las entradas, etcétera. Entonces, la clase del martes va a ser exclusivamente para ello. Yo les diría que pues lo revisen en el tiempo de su clase para que pues sigan ahora sí la secuencia. Pero si ustedes tienen pues otras actividades, nada más no se les olvide revisarlo, porque les digo, si después, cuando ya estemos haciendo práctica, les marcan esos errores, simplemente es porque se saltaron la parte de la configuración. Si no hacemos bien la configuración, pues los códigos van a ser incorrectos. Entonces, el tiempo del día martes va a ser exclusivamente para que revisen esos documentos, para que instalen el MPLAB si es que no lo tienen instalado, y para que configuren, para que hagan su circuito de Proteus también. Es casi el mismo circuito, nada más es añadirle entradas, salidas, pero la conexión casi es la misma. Entonces, igual,
para que vean cómo se hace el grabado del código en Proteus. Entonces, en ese documento, ahí van a poder saber cómo se realiza. Yo se los voy a insertar ventana por ventana, indicándoles qué es cada cosa, para que se guíen. Pero sí es importante que pues no lo pasen por alto, porque les digo, o sea, si me llegan con sus errores de códigos ya después, y yo sé perfectamente qué errores son los que les arroja cuando no configuran adecuadamente, pues ya ni les voy a decir nada, porque por eso en martes les estoy dando esa clase para ello, para que ya quede configurado adecuadamente su ventana. Es importante recalcar que en ESIME, por la configuración de las computadoras de laboratorio, se tiene que realizar la configuración del MPLAB todos los días que utilicen la computadora. En el momento en que se apaga, se desestabiliza todo lo que se haya guardado. Entonces, en sus computadoras personales, solamente se realiza la configuración del MPLAB una vez. En las de CIME, cada vez que las utilicen, van a tener que hacer la configuración nuevamente. Entonces, pues, en las prácticas que se vayan a realizar con microcontrolador, ustedes pueden llevar ya su código hecho nada más para grabarlo en el quemador de PICs, o pues pueden hacer su código ahí en la escuela. Nada más tomen en cuenta que tienen que volver a configurar el MPLAB. Nada más lleven a la mano su archivo de configuración, porque luego se les olvida cuáles son las pestañas que requieren activar. Y tenemos videoconferencia hasta el jueves de la siguiente semana. Voy a hacer todo lo posible para cargarles de una vez la presentación de jueves, que es sobre motores a pasos. Por si tienen tiempo, lo puedan revisar previamente. Entonces, en el transcurso del fin de semana voy a cargar estos archivos para que ya estén en su blog de notas. Ahora sí también, la siguiente semana a mí me toca estar dando clases desde CIME, y en este horario empieza a estar demasiado cortado el internet, entonces luego me anda sacando a cada rato de la videoconferencia. Entonces igual, para apoyarnos, para que ustedes ya tengan el archivo, y en cuanto me reconecte al internet, continuamos con nuestra clase. Entonces, son las indicaciones. Hasta acá estaríamos terminando por hoy. Y si tienen dudas, pues estoy al pendiente. Nada más les quería mencionar también rápidamente que programé unos exámenes de titulación para mañana. Se atrasaron las titulaciones porque no tuvimos director unos días. Entonces yo solicité que los miércoles me pusieran mis titulaciones, porque los miércoles pues no tengo grupos. Pero tenía yo exámenes atrasados, y puesto que ya estamos cerca de lo que son las vacaciones de Semana Santa, quieren liberar esos exámenes que ya estaban programados antes del cambio de director. Entonces les comuniqué que mañana tenía la disponibilidad, dado que ustedes van a estar en práctica simulada. Entonces les comento esto, por si llegan a tener dudas, comuníquense conmigo por mensaje de Teams o por mensaje en WhatsApp, como gusten, para que no me vaya a ingresar una videoconferencia mientras estoy en examen de titulación. Esto pues para evitar detalles de ahí con el departamento de titulación. Y pues bueno, nada más para disculparme por haber asignado estas titulaciones, pero sí, una vez que ustedes egresen, sabrán lo desesperante que es que no procedan los trámites, que tengan que pausar por X cosa. Entonces, muchos de sus compañeros ya nada más están en espera de ello. Por ahí tenía un asesorado que le estaban deteniendo su aumento de salario hasta que no les llevara su título, puesto que está contratado como becario todavía. Ya egresó, pero como está como pasante, entonces hasta que no lleve su título, no le hacen un contrato de tiempo indeterminado. Entonces, esas situaciones son a las que se les está dando un poco de prioridad, para que pues ya queden libres de esa parte. ¿Dudas, chicos? Los que no tengan dudas se pueden ir desconectando, y nos vemos el día jueves en videoconferencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Pues nada. Muy bien.
Gracias, igualmente. Excelente puente, chicos. Cuídense mucho y recuerden que tienen tarea, ¿eh? Gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego. Profesor.